Bien, nos place y tenemos el honor de presentar al doctor James Willick, que a pesar de que son nombre y apellido anglosajón, tengo entendido que habla muy bien el español. Es un especialista en enfermedades infecciosas, científico asociado del Centro para la Investigación del SIDA, Escuela de Medicina 2008. Tengo entendido que en la Universidad de Alabama, en Birmingham, profesor asociado de Medicina y Enfermedades Infecciosas, Oficina del Departamento de Medicina 2008, también en dicha ciudad. Científico asociado del Centro de Ciencia Clínica y Translacional, Centro para la Investigación Clínica General, Científico Centro para la Investigación y Educación en Resultados y Eficaces, Centro de Investigación Clínica General, científico del Centro de Artritis Integral, Musculoesquelética, Hueso y Autoinmunidad, Escuela de Medicina 2015, me imagino que de Alabama también, y científico del Centro de Cuidados Paliativos de Apoyo Oficina del Departamento de Medicina 2015, profesor asociado del Departamento de Educación Médica, Escuela de Medicina 2016, profesor asociado a Asuntos Académicos de Enfermería, Escuela de Enfermería 2017, científico asociado, Instituto de Informática, Escuela de Medicina 2018. O sea que tiene una vasta experiencia a pesar de que luce joven, el caballero, y es un honor presentarlo. Entonces, doctor Willy, tiene usted la palabra, el tiempo y el espacio es suyo. Ok. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy. Esa parte del nombre que siempre dicen aquí es la parte anglosajona, la parte dominicana es Henry Morales, James Henry Willy Morales, oriundo del Ceibo, de mi mamá, de donde es mi mamá. Bueno, aquí les traigo un poquito sobre las manifestaciones neurológicas conocidas del COVID-19 o el SARS-CoV-2, como se ha llamado, y pongo la fecha a partir de hoy, porque yo creo que una cosa importantísima de entender sobre esto es que han pasado 10 meses realmente desde que conocemos esta enfermedad. Y yo personalmente, con toda humildad digo, y que no soy un experto en esto, y tampoco creo que hay expertos en esto. La cantidad, el volumen de publicaciones y de conocimiento que está llegando sobre esto es una ola bien grande y estamos todos aprendiendo al mismo tiempo. Yo les quiero compartir hoy, comenzando con algunas generalidades del coronavirus. El coronavirus realmente es una familia de virus de 7 de los cuales afectan a los humanos. Se dividen en alfa, beta y gamma coronavirus y realmente los coronavirus que afectan a humanos principalmente causan infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, hepáticas y también neurológicas. Hay 3 virus de COVID que se conocen ya que infectan neuronas. Los que conocemos aquí son el primero, el COVID OC43. Este ha sido asociado mucho con la esclerosis múltiple, un enemigo conocido de ustedes. Se ha visto en autopsias de cerebro y líquido cefalorraquídeo de pacientes con esclerosis múltiple y se considera que es la reacción cruzada a antígenos de este coronavirus que ha sido asociado a algunos casos de esclerosis múltiples. Sabemos que el SARS-CoV-1, la pandemia del 2002-2003, fue también otro coronavirus que afecta el cerebro. Se asoció con síndrome de Guillain-Barré, se asoció con ACV isquémicos y con encefalitis postinfecciosa o perinfecciosa con necrosis neuronal. Más recientemente, el coronavirus que afectó el Medio Oeste, el MERS coronavirus en el 2012, que tuvo una mortalidad increíblemente alta, de 34%, en una serie de 70 casos que se publicaron, vimos que habían convulsiones, cefalea y confusión reportados inicialmente o mayormente. También hubieron reportes más aislados de ACV, Guillain-Barré y encefalomelitis, incluyendo la encefalomelitis del tronco cerebral de Bickerstaff, una variante del Guillain-Barré, que también trae oftalmoplegia y ataxia. Este coronavirus que tenemos ahora, vamos a hablar un poquito de lo que se sabe. Sabemos que en general complicaciones neurológicas mayores y severas se pueden ver en los coronavirus y más frecuentemente si es una infección que lleva al paciente a cuidados intensivos en contraste a una infección que va normal.
¿Por qué le decimos a esto coronavirus? Abajo a la derecha ven una foto de un eclipse solar y ven que lo que se ve del sol todavía, ante ahí, se le llama la corona. Por eso estas proyecciones virales alrededor del virus se defiende como, se dice como una corona. Ven una fotografía de una microscopía electrónica aquí a la derecha y ven que tiene el mismo aspecto. Pero estas proteínas en la superficie del virus buscan el receptor del inhibidor de la ECA2. Y ahí es que con esta proteína y la interacción con este receptor consigue entrada a las células de nuestro cuerpo. Estos receptores principalmente están en el epitelio respiratorio, en las células renales, en el intestino delgado, en el parénquima pulmonar. Y esto ya ven cómo explica que los síntomas que veremos son predominantemente respiratorios, vemos síntomas en el sistema intestinal, pero también vemos síntomas ya en el endotelio vascular, complicaciones de afección aquí, y también sabemos que esos receptores existen en el sistema nervioso central. ¿Dónde existe en el sistema nervioso central? Aquí ven una figura y un artículo en JAMA de hace unos meses que indica en las áreas que tienen su color, aquí son las áreas donde están estos receptores más frecuentemente en el sistema nervioso central, y ven una figura abajo a la izquierda donde el receptor de la ECA se une esa proyección viral del coronavirus y por ahí se inyecta el virus y entra a la célula. El tipo de células en el sistema nervioso central que tienen esos receptores incluyen las neuronas, la microglia, los astrocitos y los oligodendrocitos. La entrada al sistema nervioso central se considera que es por 3 vías están sospechadas. Primero, la vía respiratoria. Se discute todavía que por el nervio olfatorio puede entrar el virus. Esto se disputa para el COVID-19, pero no se disputa para otros coronavirus. Todavía digo que se disputa porque no ha habido una prueba o un artículo definitivo que lo pueda decir, pero estamos extrapolando un poquito de lo que vemos en otros virus. Lo que se ha visto hasta ahora es que definitivamente hay mucho daño en el epitelio olfatorio no neuronal alrededor de este nervio, y se le piensa que la agiusia y la anosmia son el resultado de esto, no necesariamente por afección neuronal directa. Pero de nuevo, estos conocimientos están en evolución. Lo segundo es una transmisión retrógrada transsináptica, donde ven abajo a la izquierda aquí, donde el virus pudiera subir retrógradamente por los axones y llegar al sistema nervioso central por esta vía. También por vía vascular. El virus directamente puede invadir el endotelio porque existen los receptores de la ECA2 ahí, y también pueden haber entrada al sistema nervioso central por leucocitos con el virus adentro, funcionando como una especie de trabajo de Troya. Un mecanismo que lo conocemos muy bien en el VIH, de cómo el VIH también es una forma que usa para entrar al sistema nervioso central. Entonces ahí vemos un poquito sobre las generalidades del virus, cómo da entrada y qué parte del sistema nervioso central sabemos que tiene los receptores donde el virus puede afectar. Pero ¿cuáles son los síntomas que han sido reportados hasta hoy en día? El síntoma más frecuente probablemente es la cefalea. Es un síntoma inicial común. Usualmente la cefalea estará acompañada a otros síntomas de una infección respiratoria, cosas como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria. Esto se puede ver casi en 1 de cada 3 pacientes. Vemos la cefalea como un síntoma temprano. La anosmia y la agiusia. Esto se ha reportado en proporciones muy variables en diferentes partes del mundo. Los primeros reportes salen de Wuhan, donde el virus fue inicialmente reconocido, y estos síntomas se vieron aproximadamente en 5% de pacientes. En Italia ya la proporción era 4 veces esto, y fue reportada en un cohorte de pacientes italianos ya con 20%. En Alemania la proporción es 4 veces, más de 4 veces lo que se reportó en Italia. Y ya estamos hablando de casi un 90% de los pacientes que reportaron este síntoma. Y hay reportes de diferentes partes de Estados Unidos y otros pequeños reportes de otras partes del mundo donde se han reportado estos síntomas tan altos como en un 79% de los casos. Se hace el apunte que es una anosmia sin edema nasal o rinitis, y muchos piensan que este puede ser un síntoma para diagnóstico temprano. Les puedo decir que han habido 3 casos en mi familia que realmente se presentaron con anosmia
inicialmente y fue la presencia de ese síntoma que llevó esos familiares míos a que yo les dijera que si fueran a hacer la prueba. Y todos fueron positivos. La resolución de la anosmia es una cosa que he vivido con mi familia. Todo el mundo me pregunta, oye, ¿cuándo la comida me va a saber normal otra vez? Y he visto en la literatura se considera que en promedio 8 días después de la resolución de los síntomas del COVID-19 ya la anosmia puede tener una mejoría significativa, aunque le puedo decir que yo he visto varios pacientes donde esto persiste semanas o hasta unos meses. Pero en general, en la literatura se reporta que aproximadamente ya 8 días después de la resolución de síntomas es que veremos mejoría aquí. La conciencia alterada en estos pacientes, por varios posibles mecanismos, se reporta bastante, casi 40% de los pacientes en Wuhan. Se habla de la encefalopatía metabólica tóxica, o lo que yo inicialmente conociera como delirio, pero le decimos una encefalopatía metabólica tóxica, y ya esto es un deterioro de la atención y excitación, o excitación presentado con confusión, letargo, delirio o coma. Un paciente con factores preexistentes, como demencia, malnutrición, edad avanzada, no van a tener más riesgo de desarrollar esta complicación. Tan pacientes con ya alteraciones metabólicas por esa infección viral y las repercusiones de esa infección, cosas como hipernatremia, hiponatremia, hiperglicemia, hipoxia, estos son pacientes también a mayor riesgo. Y también pacientes que están transcursando infecciones bien severas, pacientes que están sépticos o que han desencadenado la tormenta por citoquinas asociada con el COVID-19, estos son los pacientes que realmente están a mucho mayor riesgo de desarrollar esta encefalopatía. La encefalitis se discute. La encefalitis, han habido reportes. Hubo un caso específicamente en Japón donde un paciente presenta con cefalea, fiebre y posteriormente desarrolla convulsiones, que se considera como un caso de meningoencefalitis por COVID. Pero todavía hay discusión en la literatura. No hay confirmación 100% que esto existe por evidencia directa del virus, diría, de patología. Pero sí sabemos que han habido síndromes perinfecciosos, como una encefalopatía necrotizante aguda y la encefalopatía desmielinizante aguda, que puede ocurrir con otras infecciones, también ocurre con el COVID-19. Las convulsiones es algo que es un poquito difícil de confirmar que es específicamente por el COVID en un paciente que tiene varios trastornos metabólicos, pero sí se ha visto bastante. Y se considera una persona con epilepsia que desarrolle COVID es una persona de mucho más alto riesgo de desarrollar convulsiones. Entonces es un paciente que realmente tenemos que tener la conciencia de tal vez tratarlo más agresivamente o anticipar que una convulsión puede ocurrir en un paciente epiléptico que desarrolle esta enfermedad. El ACV es una complicación, una manifestación clínica que se ha visto con el COVID que ha sido de mucho interés. Los ACV se reportan inicialmente en aproximadamente 5% de los pacientes que se ven en Wuhan y se vieron primordialmente ACVs isquémicos. Se vio también trombosis del seno cavernoso y se vio por lo menos un ACV hemorrágico en esta primera serie de pacientes que se reportaron con ACV. En esta casuística en Wuhan, los pacientes de mayor edad con infección severa, con factores de riesgos cardiovasculares preexistentes o estados hipercoagulables, visto ya por un aumento en la proteína C reactiva o un aumento del dímero D, estos eran los pacientes o los factores que más se asociaban con desarrollar un ACV. Un estudio posterior de una casuística en New York, aquí se vio ACV a todas las edades y la relación con esos factores de riesgo no fue tan estricta como lo que fue visto en esos primeros casos reportados en Wuhan. Lo que pensamos hoy en día es que el ACV es infrecuente, ocurre entre 0.4 a 2.7% de los pacientes. Pensamos que el riesgo para desarrollar un ACV aumentará con una infección más severa. En una infección leve se considera que el riesgo de ACV será menos de 1%. Y una infección que requiere el soporte de una unidad de cuidado intensivo ya se ve ACV hasta 6% de esos casos. ¿Cuándo es que podemos esperar o sospechar que el ACV va a venir? Más frecuentemente se ha visto de 1 a 3 semanas después del inicio de los síntomas de COVID. Entonces ya la presentación del paciente, las próximas 3 semanas,
él lo considera en la etapa donde está en riesgo por lo que se sabe hoy en día. A veces algunos pacientes han presentado ACV como la presentación inicial al hospital. La proporción de esto varía y les digo que nosotros definitivamente lo hemos visto. Inicialmente en la pandemia admitimos varios ACV y nos dimos cuenta posteriormente, después de exponer a varios trabajadores de salud y tener inclusive algunos casos transmitidos por esta presentación. Pero se considera que esto es bastante infrecuente. Más frecuente es tener el ACV a 1 de 3 semanas después del inicio de los síntomas. Y se ha visto también que en pacientes jóvenes pensamos hoy en día que es más infrecuente ver el ACV que en los pacientes de mayor edad con mayores factores de riesgo, un poquito diferente a esa serie que se presentó temprano en Nueva York. La fisiopatología del ACV se considera que es multifactorial. Se considera que hay un poquito de un estado hipercoagulable, hay una contribución de la inflamación, hay una contribución directa del daño endotelio por el virus, y esta combinación de inflamación, trombosis y vasculitis, como en otros virus que pueden llevar a este ACV. Y el tratamiento para el ACV convencional es el que se debe utilizar. Si tiene acceso o le beneficia al paciente una intervención con drogas que puedan destrozar el coágulo o inclusive un procedimiento para extraer el coágulo, no está contraindicado en estos pacientes. El síndrome de Guillain-Barré es otro importante manifestación neurológica que se ha asociado con el COVID-19. Cuando el doctor Come-de-Broth y el doctor Mena me enseñaban a mí sobre el síndrome de Guillain-Barré en el Padre Villini, como eso de 1994 y 1995, yo lo veía como una sola presentación. Hoy en día entiendo que es más un espectro de presentaciones y se han visto varias con el COVID-19. Se ha visto esta polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, y se han visto variantes como la neuropatía axonal motor aguda y el encefalitis del tronco encefálico de Bickerstaff y también la variante de Miller-Fisher de Guillain-Barré, y se han reportado hasta casos de mielitis transversa aguda. Entonces, la presentación más clásica general de neuropatía inflamatoria desmielinizante aguda es lo que esperamos en Guillain-Barré, pero no se sorprendan si ven variantes diferentes porque han sido bien reportadas en la literatura. ¿Cuándo y cuánto ocurre? En Italia, en una serie de 1.200 pacientes, se reportaron solo 5 casos de Guillain-Barré. Y 10 días después del inicio de los síntomas virales, y entonces progresan usualmente bastante rápidamente en los próximos 1 a 4 días. El tratamiento es igual, inmunoglobulina o intercambio de plasma, dependiendo del caso y lo que sea de prescripción hay. Algo interesante que vi más recientemente en la literatura, esto es un artículo del 4 de septiembre, publicado, es una casuística norteamericana, pero se publicó en Gran Bretaña. Ellos buscaron, recuerden que estos pacientes con COVID se está utilizando la ventilación en posición pronada cuando hay un síndrome de dificultad respiratoria grave. Entonces, este estudio que sugiere esta modalidad de ventilación, el estudio PROCEBA, sale en el 2013, y en este estudio no se menciona esta complicación. Y la complicación es que estos pacientes del COVID, se piensa por la posición pronada, están teniendo daño en hombros, daños a nervios periféricos, en hombros, codos y en el brazo. Y realmente el que trata cuidados intensivos no necesariamente piensa en esto. De nuevo, sus estudios principales sobre esto no mencionan esta complicación. Es algo que los neurólogos han visto posteriormente al inicio de la utilización de esta modalidad. Y como esta modalidad está siendo usada bastante frecuentemente en los pacientes con COVID, es algo que ustedes tienen la oportunidad de hablar con sus intensivistas y proteger los hombros, codos, los brazos de esos pacientes con cojines o disminuir el tiempo al tiempo mínimo que deben estar en esta modalidad. La confirmación del diagnóstico es electromiografía, y en esta casuística de 83 pacientes que recibieron ventilación pronada, 12 o casi un 15% desarrollaron daños en nervios periféricos, mayormente ulnar, posterior radial y daños al plexo braquial también.
Se considera también que puede haber una contribución multifactorial, no solamente posicional aquí. Recordamos que los pacientes que tienen COVID son pacientes que tienen diabetes, obesidad, edad avanzada, que en sí son factores para hacer el nervio periférico un poquito más vulnerable a esto. Y conjuntamente con la inflamación y precoagulación y el daño vascular o neuropático que está implicado con una infección con este virus. Entonces, ojo con esto. Nuestros colegas en el intensivismo tal vez no conocen esto tan bien como lo conocen ustedes. Vamos a tomar unos minutos para hablar de la terapia para el COVID-2, lo que se está utilizando y qué ustedes deben tener cuidado como neurólogos ante esa terapia. Se ha hablado mucho de la cloroquina, el hidroxicloroquina. Se piensa que en vitro esto tiene algún efecto inhibiendo el virus. El efecto en vivo no se ha dado tan fuertemente. Hay varios estudios. La mayoría, yo creo que hoy en día disminuyen el rol y dicen que esto no es efectivo para prevenir o para tratar la enfermedad. Pero de nuevo, todavía mucha gente lo está utilizando y creo que los datos no son 100% definitivos de una manera u otra. La FDA en Estados Unidos sí recomienda cautela utilizar esto por los efectos cardiovasculares en cuanto a arritmias que pueden estar asociados. Pero hay efectos neurológicos adversos también, particularmente psicosis, neuropatía periférica, neuromiopatía e irritabilidad. La hidroxicloroquina también no debe utilizarse en pacientes con miastenia gravis porque puede empeorar los síntomas de miastenia gravis. También la hidroxicloroquina se conoce que baja el umbral para convulsión en un paciente y también aparentemente interactúa con los niveles en sangre de la cosamida y la motrigina, lo cual puede ser un problema para su paciente que está en esos tratamientos. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor IL-6 que básicamente disminuye la liberación de citoquinas. Esto tiene su rol en el tratamiento del COVID-19 cuando un paciente está en esa tormenta de citoquinas, ahí es el momento de utilizar esto. Pero este medicamento tiene efectos adversos neurológicos como cefalea, mareo y rara vez microangiopatía trombótica cerebral multifocal. El Remdesivir, que la institución aquí donde yo trabajo tuvo mucho que ver con su creación y aquí se habla mucho de eso, pero vamos a ser honestos, creo que la evidencia para el Remdesivir es un poquito mixta, no creo que es la solución a este asunto por sí solo. Este es un inhibidor de la polimerasa del ARN y hasta ahora no se han reportado realmente efectos neurológicos adversos con este fármaco. Aquí les comparto un caso que nosotros vimos, un hombre de 58 años que tenía hipertensión y se presentó con lo que se le describió al servicio de medicina como al servicio de medicina como una afasia expresiva. El paciente realmente estaba en su casa, había sido diagnosticado con COVID hace 10 días, pero en las últimas 24 horas tuvo letargo y confusión que progresaron. Comenzó a hablar palabras y sonidos que realmente no tenían sentido y se trajo a la emergencia para evaluación. Ahí no se encontraron síndromes neurológicos focales. Sí se encontró un paciente con 2 semanas de fiebre, con tos productiva y dificultad respiratoria. No hubieron hallazgos importantes neurológicos. Esto fue como se vio el líquido cefalorraquídeo, la proteína un poquito elevada, también los glóbulos blancos, a predominancia linfocítica y un poquito de glóbulos rojos aquí. Vemos que los marcadores de la inflamación, como la proteína C reactiva, la sedimentación de eritrocitos, estuvieron un poquito altas, el D-dímero y el fibrinógeno también. Esta es la radiografía de este paciente. Vimos varias opacidades inespecíficas bilaterales. Se habló de atelectasia versus neumonía, probablemente una combinación de ambas. El paciente recibió tratamiento con antibióticos por 4 días y aciclovir con el temor a que tenía una infección bacterial secundaria. El aciclovir no sé exactamente por qué, no puedo justificarlo. A menos se pensó tal vez que tenía pensamos que tenía virus del herpes humanos en el cerebro como una posible presentación, entonces se dio empíricamente. El COVID-19 estuvo positivo de nuevo 10 días antes de la admisión. El resto del virus del oeste del Nilo, este estudio estuvo negativo. El virus del herpes humano de Zoster, enterovirus, y el VDRL, todos tuvieron negativos de líquido cefalorraquídeo.
El diagnóstico final fue una encefalopatía por COVID y sabemos que esto usualmente afecta a pacientes, específicamente más frecuente pacientes mayores de 50 años y dura 1 o 2 semanas en síntomas y es más común en infecciones severas como este caballero tuvo. Él le fue muy bien. Esto es un buen resumen de lo que se consideran el peligro para el sistema nervioso del COVID. Sabemos que la enfermedad sistémica puede llevar esa encefalopatía metabólica, ACV y problemas inflamatorios como una encefalitis, que aunque estamos un poquito en eso, que no está 100%, pero se sospecha que sí lo puede ocurrir, o una enfermedad como similar a Kawasaki. Puede haber invasión al sistema nervioso central con muerte de células, presentaciones como meningoencefalitis y encefalitis viral, endoteliasis, inflamación del endotelio del sistema nervioso central, afección al sistema periférico y realmente cosas perinfecciosas como esa enfermedad necrotizante aguda del sistema nervioso central y el ADEM posterior a la infección. Entonces, esto es lo que consideramos realmente ya todo lo que puede ocurrir en el sistema nervioso central que se sabe hasta ahora. En particular, algunas recomendaciones ya para terminar. Ustedes tratan pacientes muy complejos. Ustedes tratan pacientes que realmente las comorbilidades que presentan sus pacientes, cosas como enfermedad cardíaca, hepática, enfermedad hepática pulmonar, diabetes, obesidad, pacientes con enfermedad renal e inmunosuprimidos. Ustedes ven muchas personas así y todos están en muy alto riesgo con COVID. Entonces, mucho ojo con sus pacientes y una sospecha bien alta ante síntomas, aunque sean de una infección leve, este paciente tenga mucho cuidado y reconocen el riesgo en sus pacientes rápidamente. En pacientes con esclerosis múltiple, particularmente estos pacientes que tienen terapias inmunosupresoras potentes, aumenta su riesgo de infección severa. Entonces, a estos pacientes realmente hay que darle mucho consejo que se cuiden, que tengan su máscara, y realmente los esteroides se pueden utilizar para una recaída de esclerosis múltiples durante esta infección. Realmente es una recomendación de organizaciones de Estados Unidos e internacionales de tratar esclerosis múltiples. El tratamiento normal para una recaída sí puede proseguir con esteroides, pero ya para cambiar a terapias inmunosupresivas más potentes, como el interferón, el glatiramab y el natalizumab, ya aquí hay que tener un poquito de cuidado y sabemos poco en frente de esto y realmente se pide al neurólogo que tome en cuenta cuántos riesgos de exposición al COVID-19 tiene este paciente y sopesar el riesgo-beneficio de hacer este cambio en ese paciente en este momento. Ustedes tienen una base de datos de reporte por internet. Aquí le pongo la página de web, pero ustedes pueden reportar sus casos y aquí se está organizando una casuística mundial de pacientes con esclerosis múltiple y COVID-19 y creo que de aquí saldrán importantes información sobre cómo tratar esta enfermedad en estos pacientes durante el siguiente meses y años. Sus pacientes con enfermedades neuromusculares, hay un gran riesgo de deterioro ante la infección con COVID-19. Son pacientes que están frecuentemente tratados con tratamientos inmunosupresivos y también los consorcios internacionales recomiendan que en estos pacientes continúen su tratamiento, pero distanciamiento social extravigilante, visitas por telemedicina y recuerden no utilizar hidroxicloroquina o cloroquina en pacientes con miastenia gravis. Y de epilepsia, lo importante es saber que realmente estos pacientes, una infección con COVID dará más riesgo a tener convulsiones y realmente anticipar esto en un paciente. Si un paciente con epilepsia tiene COVID, esperen que la frecuencia de esto va a aumentar bastante y denle ese conocimiento al paciente y estén listos para cambiar su manejo ante esta infección.